Hola casa, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos de nuevo en Como Cartas Leídas, ahora el número 28 ya, vidas en Cristo vividas como cartas leídas por todo el mundo. Estamos hablando sobre cómo comunicamos la vida de Cristo al mundo que nos rodea y dijimos que lo hacemos viviendo una vida sustentada en la verdad y viviendo una vida de gratitud. Nuestra razón de gratitud es el Evangelio de Dios y sus características son que este Evangelio comienza con fe en Cristo, produce amor de Dios, da esperanza futura y es para todo el mundo. Y estamos considerando que a su vez produce fruto, está vivo. Nuestro pasaje base dice: la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Colosenses capítulo 1, versos 5 y 6. El tema que estamos considerando es que el Evangelio creído lleva fruto y crece también en ustedes. Estamos poniendo nuestra atención en la segunda parte de nuestra consideración, es que crece en ustedes. Pasemos a recordar algunos tipos de fruto que produce el efecto transformador del Evangelio en las personas que creen en su mensaje, esto es, que creen en Cristo. En primer lugar, miremos esto un poquito. Transformados para hacer obras excelentes que expresen la gloria de Dios. Enseñó Jesús que todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos serán conocidos. Mateo capítulo 7, versos 17 al 20. Y esto es aplicable a los portadores de mensajes, como es el caso del que anuncia con su propia vida que ha sido transformado con el poder del Evangelio. Recordemos la verdad de lo que sucede a las personas que creen al Evangelio de Dios, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Fuimos conectados al bien de Dios, fuimos conectados a la gloria de Dios, fuimos conectados a la vida extraordinaria que pertenece al cielo. Por lo tanto, las obras hechas en Dios son siempre extraordinarias. Las buenas obras, según enseñó Jesús, tienen el propósito de dar gloria a Dios y son como reflectores de esa gloria, la manera en que Dios es dado a conocer por lo que hacemos en Él. En Mateo 5, 16 dijo Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tres cosas: luz, buenas obras y la gloria de Dios. Las aplicaciones de esta manera de glorificar a Dios pueden ser tan amplias como el vivir la vida de Cristo desde el día de la conversión, la transformación, cuando el Evangelio llega a la persona, hasta el mismo día de Jesucristo, es decir, cuando el Señor vuelva de nuevo, o la muerte, si es que antes lo que suceda primero. Por ejemplo, Pedro, apóstol de Cristo, escribió en su primera carta, capítulo 2, verso 12, dice: manteniendo vuestra buena manera, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, en el día de Jesucristo, al considerar vuestras buenas obras. Incluso Pablo escribe sobre una especial manera de expresar la gloria de Dios en el bien que los hijos de Dios hacen como parte de su expresión de Cristo.
Primero, Pablo entiende que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y ustedes mismos también saben, a los filipenses les escriben, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de la región de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino ustedes solos, porque aún a Tesalónica ustedes enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque las dádivas en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito, apareció otra vez Epafrodito, muy parecido a Epafras, lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. También dijo el apóstol Pablo anteriormente: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estén enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias al Creador, a Dios. Segunda carta de Corintios, capítulo 9, verso 10 al 11. El escritor a los Hebreos, capítulo 13, verso 16, escribió: y no se olviden de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. La Biblia de las Américas. En segundo lugar, otra de las cuestiones que podemos considerar es ser transformados, o fuimos transformados para hacer alabanza de la gloria de Dios. El propósito para el cual Dios nos introdujo de nuevo a su gloria es para su alabanza. Pablo escribe a los santos y fieles de la iglesia de Éfeso en capítulo 1. Le voy a leer la versión de las Américas. La Biblia de las Américas dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Cristo tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento, Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. Continúa diciendo: en Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado, como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Una manera en que expresamos o manifestamos ese propósito se encuentra en Hebreos capítulo 13, verso 15. En la Biblia de las Américas dice: por tanto, ofrezcamos continuamente por medio de Cristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. También tenemos otra realidad: transformados para glorificar a Dios por medio del gusto de la disciplina divina. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11 dice en el lenguaje sencillo de la Biblia: pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios le da a sus hijos en la Biblia.
Querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su Hijo. Si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige como lo hacen con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en los cielos, pues así tendremos vida eterna. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, porque nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. El último verso de nuestra Reina Valera de este pasaje de Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de alegría o de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Otros pasajes que hablan sobre el tema del fruto los pueden encontrar en Filipenses capítulo 1 verso 11, Colosenses, la misma carta que estamos leyendo, capítulo 1 verso 10, Tito 3.14, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 8, y Santiago, capítulo 3, 17 al 18, también hablan al respecto. Nos estamos viendo casa, el Señor continúe bendiciendo su vida.